Saludos y bienvenidos a una nueva transmisión. La presente está dedicada con el debido respeto a aquellas personas que nos han comunicado su desacuerdo en referencia a las últimas publicaciones que hemos hecho, específicamente a las lecturas que damos de los escritos judíos que el cristianismo llama Nuevo Testamento, específicamente dedicada a aquellos que piensan que los autores de dichos textos creían que Jesús de Nazaret es Dios y por lo tanto ven una contradicción en mis planteamientos o mis lecturas de estos textos. Como es obvio que cada quien tenga su propia opinión, es respetable. Le animamos a que continúe escribiéndonos y compartiendo su opinión con el debido respeto. El objetivo de la presente transmisión es crear la conciencia de vida a los lectores de esta literatura, para que tengan noción de la gran cantidad de contradicciones que se generarían al interpretar los textos en cuestión como si sus autores creyesen que Jesús de Nazaret era Dios. Para facilitar la comprensión de la presente transmisión, voy a estar empleando terminología y lenguaje cristiano. Por la misma razón, voy a estar empleando una traducción muy popular en el mundo cristiano. Esta es Reina Valera actualizada. Mateo 1:1 dice: Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Quien diga que Jesús es Dios, porque así lo enseña Mateo, estaría implicando que Mateo está diciendo que Dios mismo se ungió. Esto es lo que significa Cristo, ungido, elegido. Dios mismo se ungió o se eligió. También implicaría que Mateo está diciendo que Dios tiene una genealogía y que es hijo de David y de Abraham. Claro, ante este análisis chocante, alguien pudiera decirme que no estoy entendiendo realmente, que Jesús no es Dios completamente, que Jesús es una parte de la Trinidad o una persona de la Trinidad o una encarnación de Dios. Bien, repito, yo respeto que esa es tu creencia. La pregunta es, ¿esa parte o persona de la Trinidad o triunidad es Dios o no es Dios? Si dices que es Dios, estás diciendo que Jesús es Dios. Y si Jesús es Dios, caemos en lo mismo. ¿Implicarías que Mateo está diciendo que Dios se ungió a sí mismo, que Dios tiene genealogía, que Dios es hijo de Abraham y de David? Entiende, por favor, en esta ocasión no estoy haciendo referencia a si tu creencia es correcta o incorrecta. Solamente te estoy mostrando las implicaciones que generarías al decir que el autor de Mateo creía que Jesús era Dios. Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba desposada con José. Quien diga que Jesús es Dios estaría implicando que el autor de Mateo dice que Dios nació y que María es la madre de Dios. Sé que alguno pudiese decirme, es que Abdiel, tú no acabas de entender que Dios es el creador, Jesús es la encarnación del Dios creador. Te repito, estimado, esta transmisión no es para decirte si tu creencia es correcta o incorrecta, sino para crear conciencia en ti, para que entiendas lo que tu creencia genera en referencia al texto de Mateo. Te vuelvo a preguntar, ¿Jesús es Dios o no es Dios? Como quiera que lo llames o lo definas, que Jesús es una persona de la Trinidad, que Jesús no es Dios completo, que es una parte de Dios o la encarnación de Dios, como quiera que lo expreses, al final la pregunta seguirá siendo la misma, porque no hay otra manera de concretar la idea, porque Jesús es una persona, es un ser, y se ha de definir, ¿es Jesús Dios o no es Dios? Si por cualquier razón teológica dices que Jesús es Dios y que esto te lo enseña Mateo, consecuentemente tendrías que decir que Mateo está diciendo que Dios nació y tiene madre. ¿Comprendes el razonamiento? Pasemos al capítulo 2 de Mateo.
En varias ocasiones, Jesús es identificado como niño. Si dices que Mateo creía que Jesús es Dios, tendrías que decir que Mateo enseña que Dios fue un niño. Debes de aceptar consecuentemente esta idea, que Dios fue un niño. Vayamos a Mateo 4:8. Otra vez, el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Si dices que Mateo creía que Jesús es Dios, tendrías conjuntamente que decir que Mateo enseña que el diablo puede tentar a Dios para que lo adore. Mateo 24:36. Pero acerca de aquel día y aquella hora, nadie sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, ni aun el Hijo, sino solo el Padre. Si dices que Mateo enseña que Jesús es Dios, tendrías que decir que Mateo enseña que Dios no lo sabe todo. Si dices que Jesús no lo sabe todo, pero que Dios sí, porque es omnisciente, estarías diciendo que Jesús no es Dios, porque Jesús no lo sabía todo según Mateo. Pero si dices que Dios sí lo sabe todo, pero Jesús, como la segunda persona de la Trinidad, no lo sabe todo, yo te repito que puedo entender que esa es tu creencia y que respeto que tengas tu propia creencia. Por ello, basado en esa creencia, te vuelvo a preguntar, según Mateo, ¿Jesús es Dios? Si tu respuesta es sí, Él es Dios, entonces estás diciendo que Dios no lo sabe todo y creas una contradicción en el texto de Mateo. ¿Me entiendes? Vayamos ahora a Mateo 26, desde el verso 36 en adelante, donde se narra el evento en Getsemaní, seguido a la última cena. Tomó consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo y comenzó a entristecerse y angustiarse. Entonces les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Pasando un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, de ser posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Si alguien dice que Mateo enseña que Jesús es Dios, estaría diciendo que Mateo también enseña que Dios se puso triste hasta la muerte, que Dios oró a Él mismo, que Dios tiene dos personalidades, que Dios tiene dos voluntades y que Dios somete una de sus voluntades para realizar la otra. Si dices que Jesús es Dios y oró a Dios y Jesús optó por hacer la voluntad de Dios, entonces implicarías que hay dos dioses. Si dices que no hay dos dioses, implicarías que Jesús no es Dios. Pero vuelvo a preguntar, ¿de veras crees que Mateo enseña que Jesús es Dios? Mateo 27 narra la muerte de Jesús. Si dices que Mateo enseña que Jesús es Dios, tendrías que decir que Mateo enseña que a Dios lo mataron. Sé que puedes responder diciendo: Jesús no es la totalidad de Dios, es la segunda persona de la Trinidad, o es Dios Hijo, o es Dios encarnado. Respeto que esa sea tu creencia. La pregunta vuelve a ser la misma: ¿es Jesús Dios? Si dices que Jesús es Dios, debes ser consecuente con tu planteamiento. Estás diciendo que a Dios, como quieras estructurarlo, lo mataron. Como quieras llamarlo, Dios en la segunda persona de la Trinidad, Dios encarnado, estás diciendo que a Dios lo mataron y lo enterraron. Finalicemos con Mateo 28:18. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. El autor de Mateo claramente dice que Dios le dio a Jesús una autoridad que antes Jesús no tenía. Si dices que Mateo enseña que Jesús es Dios, entonces estarías diciendo que Dios se dio autoridad a sí mismo, de la cual antes carecía. Sé que puedes decir: Jesús solo no es Dios, es una
parte de Dios, es la segunda persona de la Trinidad. Te repito, entiendo que esa es tu creencia y respeto que tengas tu propia creencia. Pero la pregunta sigue siendo, ¿es Jesús Dios? ¿Y eso te lo enseña Mateo? Si respondes que sí, estarías diciendo que según Mateo, Dios se dio autoridad a sí mismo, de la cual él mismo carecía anteriormente, lo cual es, evidentemente, una contradicción al texto de Mateo. En fin, no creo que el autor de Mateo sea el que haya enseñado que Yahushua es Dios. Percibirlo así sería crear infinitas contradicciones en el propio texto. Sería acusar al autor de algo que realmente él no ha hecho. Te invito a que dejes tu comentario sobre los textos que he leído de Mateo. Y como siempre te digo, si te ha sido útil el video, no olvides compartirlo, no olvides dejar tu comentario, dejarnos un me gusta y será hasta un próximo video. Gracias por tu atención.